Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles un documental de la Filmoteca Demetrio Bilbatúa, cuyo título es México ante el mundo. La comunicación vía satélite se integra por redes, pues a su vez integradas por una estación transmisora que mediante una banda de frecuencia envía señales hacia un satélite. Este las recibe y posteriormente amplifica y reenvía nuevamente a la Tierra para que lleguen a una estación receptora. En la década de 1960, México se integró al Intelsat, que fue un consorcio de gobiernos y operadores y que le posibilitaban a México una capacidad satelital. Los Juegos Olímpicos de 1968 brindaron a México esta amplificación de los servicios satelitales debido a que se requería una infraestructura especial para enviar señales de imagen y sonido a todo el mundo. Hacia 1981, finalmente México se integra, se adhiere a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con lo que conformaría un primer sistema satelital de nombre Ilhuicahua, un vocablo náhuatl que significa Dios de los cielos. Con esto se reformaría el artículo 28 que le daba exclusividad en cuestión de brindar los servicios al Estado mexicano. Durante 1983, año de México ante el mundo, el sistema satelital mexicano Ilhuicahua cambiaría su nombre al del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón. Este documental puede leerse desde el ámbito intertextual. Esto es que podemos revisar e identificar las referencias fílmicas que hace Demetrio Bilbatúa sobre su propio documental a partir de otras películas, ¿no? Y otros géneros como la acción y la ciencia ficción. Un ejemplo de ello es el uso del tema musical de la saga de James Bond, justo por razón de una emulación tecnológica de la puesta en escena. Y si bien el año de 1983, además es importante por las razones que acabamos de decir, Demetrio Bilbatúa nos va a mostrar en este documental una puesta en escena con rasgos que se asemejan mucho a la ciencia ficción, ¿no? La banda sonora, por ejemplo, integra elementos robóticos. Y es que tiempo atrás, en el 68, Stanley Kubrick había estrenado su película 2001, Odisea en el espacio. Además, ese mismo año se inauguró la Red Internacional de Telecomunicaciones en México y la estación Tulancingo 1 que aparecen en el documental. A su vez, entender que el documental es heredero y sintomático de toda esta mentalidad y euforia de posguerra por la tecnología. En la década de 1970 hubieron varios adelantos tecnológicos, ¿no? Descubrimientos en los que la computadora fue un elemento nodal. Por ejemplo, el Voyager 1 y 2 del Pioneer 11, el diseño del primer disco compacto de la Philips, ¿no? O el diseño a su vez de la primera impresora láser a color por IBM. En la siguiente década se estrenaría el Filmetron, ¿no? Un primer largometraje con imágenes de síntesis, y a su vez habrían diversos descubrimientos y hechos muy significativos, como el primer trasplante de corazón artificial, que por cierto fue exitoso.
Estos son elementos del contexto en el que surge México ante el mundo. Pero el documental también puede leerse desde una condición de posibilidad transnacional que Demetrio Bilbatúa adquiere por instancia de su trabajo. Él es un realizador hispano, nacionalizado mexicano, que labora y radica en México, ¿no? Y que colabora durante varias décadas con el gobierno mexicano. Sus propuestas narrativas, ¿no? Y toda esta configuración cinematográfica que él propone, lo llevaron a viajar por diversos países, entre ellos Japón, justamente como aparecerá en el documental, que no se salvó de ser retratado desde un punto de vista exótico, como lo dice el mismo locutor del documental. De claro enfoque didáctico y expositivo, México ante el mundo nos enuncia un discurso que habla de la unificación solidaria gracias a la tecnología y la modernidad, ¿no? Y lo dice hacia el final del documental el narrador, cuando habla de todas estas vicisitudes que se atravesaron con la construcción de esta infraestructura satelital, ¿no? Y que esto de pronto puede ser pues digamos, superado no desde las propias áreas, los propios cargos, los ingenieros, los peones y los técnicos, sino por el simple hecho de ser mexicano. Acompáñenos a ver México ante el mundo de Demetrio Bilbatúa. Arte para todos. Envíe este mensaje Telex Internacional. Con todo gusto. Southwest wind goes up to 20, I'll send you a 2010, call down 195Q on the break, call base. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos en el umbral de la era cósmica, de vastos espacios por explorar y de nuevas comunicaciones acercando al mundo. Es el gran siglo de las telecomunicaciones a través de los satélites artificiales, cubriendo hasta el último confín del universo. Asombroso Japón moderno y en los países de mayor adelanto en el fascinante campo de las nuevas ciencias radioeléctricas, se trabajó incesantemente. La técnica conjunta de Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania y otros países de vanguardia, en conjunto con la ingeniería electrónica mexicana,
han creado uno de los complejos de comunicaciones más modernos que existen hoy sobre la Tierra. La Red de Telecomunicaciones de México, 1968. Todo el equipo se prueba, se comprueba y se verifica hasta el último detalle. Es lo más reciente y perfecto que la humanidad ha creado hasta hoy para enlazarse con todos los hombres de la Tierra. Aquí han de vibrar los impulsos que dan vida al corazón del portentoso Sistema Nacional de Comunicaciones, alojado en la capital mexicana. Simultáneamente, en otras ciudades y países se alistaron elementos vitales en el gran programa. La gigantesca antena parabólica fue una de esas partes fundamentales y constituyó un verdadero desafío a la capacidad humana desde su construcción hasta su traslado, cruzando casi la mitad del mundo hasta México, tan remoto y exótico para los orientales como lo es para nosotros el fantástico confín del lejano oriente. En 3 continentes se movilizaron los recursos técnicos para convergir en México. Y lo mismo en Kobe como en Hamburgo, o en Nueva York, en Ámsterdam, en Marsella o en Génova, los envíos coincidían en tiempo y rapidez conforme al plan trazado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. Instalación y prueba, ajuste y operación, todo fue poniéndose en marcha sin perder un minuto. Todo un país estaba aguardando las nuevas comunicaciones. Desde la televisión con alcance nacional hasta las comunicaciones rurales, industriales y comerciales. Paso a paso el plan se cumplía. Y ya sobre el valle de Tulancingo, en México, iba levantándose la gigantesca antena parabólica, una de las mayores jamás construidas. A través de ella, vía satélites, se reciben señales de voz e imagen de otros países al instante en que se emiten. Y en las rutas aéreas, marítimas, terrestres del país y fuera de él, van quedando atrás el tiempo y la distancia. Desde el más remoto pasado, las comunicaciones en México han sido un incesante relevo, una carrera sin descanso, siempre en busca del perfeccionamiento, siempre a ritmo con cada época. En 1851, apenas 6 años después de tendida la primera línea telegráfica de los Estados Unidos, ya México contaba con su propio telégrafo. Y al aparecer el teléfono, también México lo incorporó rápidamente. La primera línea se estableció en 1878.
Apenas se cumplían 9 años desde que Marconi lanzara sus primeras señales de radio y ya nuestro país disponía de ese servicio. Aquí helicóptero, Secretaría de Comunicaciones, llamando a estación Las Lajas para verificación de señal. Adelante, Lajas. Aquí helicóptero, Secretaría de Comunicaciones, llamando a estación Las Lajas para verificación de señal. Adelante, Lajas. Los hombres de comunicaciones acaban de lograr, en el tiempo récord de solo 3 años, la operación de más de 20.000 kilómetros de comunicación por microondas, cubriendo el vasto territorio nacional. Cada una de estas repetidoras de microondas encierra una historia de sacrificios silenciosos, de trabajo agobiante, de fuerza física y moral compartida gallardamente por el peón y el ingeniero, el obrero y el técnico, el mexicano en una palabra.